¿Qué es la conciencia? Una función biológica del cerebro, una ilusión construida por la evolución, o un campo invisible que conecta todo lo que existe. Desde los inicios de la psicología moderna, figuras como William James y Carl Jung intuyeron que la mente era más que una máquina, pero sus ideas fueron eclipsadas por una visión reduccionista, la conciencia como un simple reflejo de la actividad neuronal. Aún así, hubo quienes decidieron ir más allá, psicólogos, neurocientíficos y visionarios que cruzaron el umbral de lo conocido y se atrevieron a explorar los límites del ser. Hoy conoceremos a 4 de ellos. Jacobo Grinberg, neuropsicólogo que propuso un puente entre la mente, la percepción y la estructura del universo. Johnny Lee, científico del lenguaje de los delfines y pionero del aislamiento sensorial. Robert Anton Wilson, escritor que nos habló de túneles de realidad y circuitos de conciencia. Y Timothy Leary, psicólogo rebelde que vio en la expansión mental una nueva evolución. Cada uno, desde su propia disciplina y visión, abrió puertas hacia lo invisible. Y es que quizás, como dijo James, nuestra conciencia ordinaria no agota los potenciales de la mente humana. Este es un viaje hacia lo más profundo del ser, una exploración de la conciencia desde la ciencia, la experiencia y la frontera del conocimiento. Jacobo Grinberg, la conciencia como campo unificado. Nacido en Ciudad de México en 1946, Jacobo Grinberg Silverbaum fue psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en neurofisiología por la Universidad de Nueva York. Su carrera combinó el rigor científico con una apertura profunda hacia los saberes ancestrales de México. Fundó el Instituto para el Estudio de la Conciencia en UNAM y el Instituto de Psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Trabajó con electroencefalografía, midiendo correlaciones entre actividad cerebral y estados mentales no ordinarios. Entre sus obras más importantes destacan La creación de la experiencia, Psicofisiología del poder, Pachita, La teoría sintérgica y la serie de libros Los chamanes de México. La teoría sintérgica propone que existe un campo de información continuo y estructurado que subyace a toda la realidad, el campo sintérgico. Este campo contiene las potencialidades de toda experiencia y la conciencia humana actúa como un filtro que lo transforma en percepción. Según Grinberg, la estructura neuronal del observador determina qué fragmento del campo se colapsa en experiencia consciente, es decir, no vemos la realidad, sino una versión de ella creada por la interacción entre nuestro sistema nervioso y ese campo. Cuando 2 o más cerebros comparten estructuras neuronales similares, por ejemplo, en estados de sincronía, pueden acceder a experiencias comunes o incluso transferirse información sin medios físicos. Esto explicaría fenómenos como la telepatía, la percepción extrasensorial y ciertas experiencias chamánicas. Grinberg viajó por comunidades indígenas documentando experiencias con curanderos, nahuales y brujos, registradas en su serie Los chamanes de México. Su trabajo abre una vía entre ciencia, tradición y percepción expandida. El mundo que percibimos no es el mundo en sí, sino el resultado de nuestra interacción con un campo de realidad. John Lilly, el buzo de la conciencia. John Cunningham Lilly fue psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y un pionero de la conciencia. Nació en 1915 en Estados Unidos. Antes de volcarse completamente a la investigación de los estados internos de la mente, trabajó para instituciones como el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y la NASA. En los años 50 desarrolló uno de sus inventos más influyentes, el tanque de aislamiento sensorial. Se trataba de una cámara completamente oscura y silenciosa, con agua a temperatura corporal, donde el cuerpo flotaba en ingravidez
y la mente quedaba suspendida de toda referencia externa. Lilly usó este entorno para investigar la conciencia sin estímulos sensoriales y descubrió que al silenciar el mundo, la mente accedía a niveles profundos de percepción, memoria y visión simbólica. Más tarde, combinó esta técnica con el uso controlado de sustancias como el LSD y la ketamina, lo que lo llevó a tener experiencias que él describía como contacto con otras inteligencias y con estructuras que trascienden el yo individual. Entre sus ideas más importantes está la del ECO, Earth Coincidence Control Office, una supuesta entidad o sistema que regula coincidencias significativas en la vida humana. Lilly no afirmaba dogmáticamente su existencia, sino que exploraba la posibilidad de que ciertas experiencias fueran guiadas por una inteligencia no local, accesible en estados ampliados de conciencia. Paralelamente, desarrolló una de las investigaciones más avanzadas sobre la comunicación entre humanos y delfines, a quienes consideraba seres conscientes con un sistema de lenguaje complejo. Lilly intentó enseñarles inglés y captar sus patrones de comunicación sonora mediante hidrofonía. Sus hallazgos influyeron en programas de la NASA y abrieron preguntas éticas sobre la inteligencia animal y la posibilidad de conciencia no humana. Para Lilly, explorar la conciencia era tan legítimo como explorar el fondo del mar o el cosmos exterior, pero en este caso, el viaje era hacia el interior del ser. Entre sus obras destacadas están The Center of the Cyclone, Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer, The Scientist. En el aislamiento total, uno no encuentra la nada, sino la totalidad del ser. Robert Anton Wilson, El laberinto de la conciencia. Robert Anton Wilson, escritor, filósofo y editor de la mítica revista Playboy, se convirtió en una figura clave del pensamiento contracultural en el siglo XX. Con su estilo irreverente, irónico y a la vez profundamente filosófico, Wilson fue un puente entre la ciencia, el misticismo y la teoría de la conspiración, no para alimentar paranoia, sino para revelar cómo la realidad es moldeada por nuestra percepción. Uno de sus conceptos centrales es el de los túneles de realidad. Cada individuo vive dentro de una estructura mental construida por su cultura, lenguaje, ideología y experiencias. Lo que vemos como realidad no es un hecho objetivo, sino una interpretación subjetiva. Wilson solía decir, no vemos el mundo tal como es, sino como somos condicionados a verlo. En su libro Cosmic Trigger, Wilson narra sus propias experiencias de expansión de la conciencia, contacto simbólico con inteligencia no humana, como las supuestas entidades de Sirio, y una serie de sincronicidades que desafiaban su lógica racional. Pero lo más importante es que nunca afirmaba que todo fuera real en un sentido absoluto. Lo vivía como posibilidades, como modelos mentales, no como verdades dogmáticas. Inspirado por Timothy Leary, desarrolló también su propia interpretación de los 8 circuitos de la conciencia, una teoría que proponía niveles evolutivos de percepción, desde lo biológico y emocional hasta lo cuántico y cósmico. Cada circuito representaba un software neurológico que podía activarse mediante experiencias intensas, psicodélicas o meditativas. Wilson invitaba a jugar con las ideas sin casarse con ninguna. Creía en el uso deliberado de modelos múltiples para evitar caer en el fanatismo. Esta postura se refleja en su lema favorito: creer es limitar, prefiero modelar. Para él, la libertad cognitiva era la clave.
cuestionar nuestras creencias, experimentar nuevos estados de conciencia y explorar realidades alternativas sin perder el sentido del humor ni la capacidad crítica. Entre sus obras más importantes destacan Cosmic Trigger, Prometheus Rising, The Illuminatus Trilogy. En esta última, usa el concepto de los Illuminati como símbolo de los sistemas de poder oculto que gobiernan nuestras creencias. No afirma ni niega su existencia literal, sino que utiliza la ambigüedad como herramienta para expandir la conciencia. No creemos lo que vemos, vemos lo que creemos. Timothy Leary, La evolución de la mente. Psicólogo de Harvard, escritor y figura icónica del movimiento psicodélico, Leary comenzó investigando el comportamiento desde una perspectiva clínica, pero se volvió un defensor del potencial evolutivo de la conciencia humana. Su modelo de los 8 circuitos de conciencia describe niveles sucesivos de funcionamiento mental. Nivel 1. Supervivencia física. El circuito más primitivo, enfocado en la alimentación, el refugio, la seguridad física. Nivel 2. Emoción territorial. Vinculado al miedo, la agresión, la defensa del territorio. Predomina en animales y estructuras jerárquicas. Nivel 3. Racional lingüístico. Permite el pensamiento lógico, el lenguaje, la resolución de problemas. Nivel 4. Sociosexual. Orientado a los roles sociales, el género, la reproducción y el vínculo con otros. Nivel 5. Neurosomático. Se activa a través de prácticas como la meditación, el yoga o la danza extática. Genera estados de bienestar y percepción sutil del cuerpo. Nivel 6. Neuroeléctrico. Relacionado con la autoprogramación de la mente y la capacidad de observar nuestros pensamientos desde afuera. Nivel 7. Neurogenético. Conecta con patrones evolutivos, la memoria ancestral y los arquetipos colectivos. Y nivel 8. Cuántico no local. Asociado con la conciencia cósmica, la trascendencia del ego y experiencias místicas de unidad con el universo. Leary sostenía que los primeros 4 gobiernan la vida cotidiana, pero los superiores abren la puerta a una evolución consciente. Su enfoque incluía el uso de psicodélicos, pero también la práctica disciplinada de técnicas mentales y espirituales. Entre sus libros más destacados son The Psychedelic Experience, Exopsychology, Neuropolitics, The Politics of Ecstasy. El deber del ser humano es reprogramar su mente y participar activamente en su evolución. Jacobo Greenberg, Johnny Lee, Robert Anton Wilson y Timothy Leary no solo fueron científicos, fueron cartógrafos del alma, exploradores de los límites de la percepción humana. Cada uno nos dejó un mapa. Greenberg, la conciencia como generadora de realidad. Lilly, la mente como puerta al infinito. Wilson, la percepción como programa modificable. Y Leary, la evolución de la conciencia como destino. Tal vez el despertar no sea un milagro, sino una decisión interna, una voluntad de mirar hacia adentro y recordar lo que siempre hemos sido. ¿Y tú, qué circuito estás listo para activar?